Bien, chicos, muy buenos días o buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con las clases en modalidad asincrónica. El día de ayer ustedes tuvieron una clase acerca de citogenética con el licenciado Gerardo Arroyo. Vieron y estudiaron un poco acerca de los cromosomas, de las anomalías cromosómicas que pueden existir, estructurales o numéricas, y por excelencia la técnica de citogenética que es el cariotipo. Esto pues no es un contenido meramente nuevo para ustedes, ya que la semana anterior, si no mal recuerdo, lo estuvieron revisando en el laboratorio. El día de hoy, como les digo, vamos a continuar con las clases. La primera parte de las clases va a ser acerca de citogenómica, que es diferente a citogenética, y posteriormente en la segunda parte vamos a estar estudiando técnicas de biología molecular. Bien, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Ya saben que cualquier duda, pregunta o comentario, por favor me lo hacen llegar por correo electrónico o en el caso de los estudiantes que corresponden a la sección B, pues lo haríamos el día lunes, ¿sí? Bien, entonces vamos a iniciar justamente con una de las técnicas de citogenómica más utilizadas hoy en día, que es el Optical Genome Mapping, por sus siglas en inglés, OGM, o si ustedes lo quieren decir en español, también lo pueden decir, sería mapeo óptico del genoma. Bien, chicos, para entender esta técnica vamos a hablar un poquito acerca de la historia. Si se dan cuenta, es una técnica que es relativamente nueva. De hecho, se empieza a experimentar y a desarrollar con ella en 1993, en donde un científico llamado Schwartz y su equipo introducen este mapeo óptico del genoma, pero únicamente lo hacen en microorganismos como por ejemplo bacterias y levaduras. ¿Por qué? Porque en ese momento aún la técnica es bastante imprecisa, hay dificultad para medir la longitud de los fragmentos, por lo tanto no se emplea para organismos superiores. No obstante, a lo largo del tiempo, pues también ha habido un desarrollo tecnológico importante, ¿sí? Que justamente permite que esta técnica se desarrolle apropiadamente, y es para el año 2017 en donde una empresa llamada Bionano lanza, ahí sí que lanza el sistema Zafir, ¿sí? En el cual es un equipo, ¿sí? Con sus protocolos desarrollados, el chip desarrollado, que va a permitir hacer un mapeo óptico del genoma en organismos superiores, como por ejemplo los humanos. Actualmente esta técnica es muy utilizada en países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, a nivel de investigación en Europa, ¿sí? En Latinoamérica específicamente está en Colombia, ya lo utilizan para diagnóstico clínico y próximamente lo van a tener en Costa Rica. Bien, ahora, ¿por qué el Optical Genome Mapping se considera un análisis citogenómico de próxima generación? Cuando nosotros hablamos de citogenética y citogenómica, a pesar de ser palabras que suenan muy similares, realmente son conceptos diferentes. Cuando hablamos de citogenética, vamos a referirnos al estudio de unos cuantos genes específicamente, mientras citogenómica vamos a abarcar ahí sí que todo el genoma, ¿sí? Comparado con técnicas de citogenética convencional, realmente como cariotipo, FISH y macroarray, Optical Genome Mapping presenta muchas ventajas. Dentro de ellas, vamos a mencionar algunas de las características del cariotipo para que ustedes recuerden. El cariotipo es una técnica que es pues bastante antigua, por así decirlo, y que va a tener baja resolución. ¿Por qué se dice esto? Porque nos va a detectar aberraciones que tengan entre 5 y 10 megavasepers. O sea, eso es bastante tamaño, ¿sí? Entonces, una delación muy pequeña, pues no la podríamos llegar a detectar. Además de esto, es una técnica que es sumamente laboriosa, que requiere tiempo para que se pueda hacer, requiere cultivo celular, el análisis
cierta forma es subjetivo. ¿Por qué? Porque es una persona, un químico biólogo, un biólogo que está especializado en citogenética para detectar todas estas aberraciones. Finalmente, aquí les coloco técnicos especializados, como les decía, citogenetistas. Actualmente ya no hay tantas personas que tengan esta especialización, por lo tanto, cada vez son un poco menos los que realmente tienen el expertise para hacerlo y para interpretarlo. Si lo comparamos con FISH, que es otra técnica de citogenética convencional, debemos de recordar que FISH es un ensayo dirigido donde vamos a utilizar sondas que van a hibridarse a segmentos específicos. En este caso ya tenemos una mejor resolución, alrededor de 100 a 200 kilobases o un poco más, ¿sí? Sin embargo, al ser un ensayo dirigido, pues no nos va a proporcionar una cobertura del genoma completa. ¿Por qué? Porque solo utilizamos sondas que van a determinadas aberraciones que, por ejemplo, el médico está sospechando. Por lo tanto, necesitamos numerosos ensayos. ¿Para qué? Para evaluar múltiples aberraciones. Por ejemplo, una sonda para una translocación 922, otra sonda para una translocación 1517, ¿sí? Esto genera un alto costo. De hecho, FISH es una prueba que es muy costosa, tanto a nivel de laboratorio. ¿Por qué? Porque las sondas moleculares no son baratas y obviamente esto va a incrementar el costo hacia el paciente. Y finalmente tenemos los microarrays o microarreglos, los cuales la verdad que la resolución ya es mejor. Ya tenemos una resolución mayor de los 50 a los 100 kilobases, pero ¿qué es lo que pasa acá? Que no detectamos translocaciones e inversiones equilibradas, porque en el microarray solo se detecta una pérdida o ganancia de material genético. Si no existe una de estas dos, realmente, aunque exista la translocación tal cual, no lo llega a detectar. Por lo tanto, Optical Genome Mapping se define como all-in-one, o sea, todo en uno. Una técnica que te va a permitir detectar lo que detecta el cariotipo, lo que detecta el FISH, lo que detecta los microarreglos. Ven esta imagen. Justamente Optical Genome Mapping engloba todas estas técnicas a través de este aparato y estos chips que más adelante les voy a indicar cómo funcionan. Bien, ¿cómo vamos a definir el Optical Genome Mapping, chicos? Pues es una tecnología de alta resolución que va a estar basada en análisis de moléculas de ADN de ultra alto peso molecular. Y justamente vean acá, les pongo en negrita que es ADN de ultra alto peso molecular, porque justamente esto es una de las características que le permite al Optical Genome Mapping tener tan alta resolución. Y justamente acá dicen, miren, que proporciona un análisis de alta resolución de todo el genoma, permitiéndonos detectar variantes en el número de copias, o sea, variantes numéricas, pero también, chicos, anomalías estructurales, incluidas las translocaciones equilibradas. Justamente acá, vean, tenemos una pequeña tablita en donde nos comparan diferentes técnicas de citogenética tradicional versus el Optical Genome Mapping y todo lo que pueden detectar. Entonces, en el caso del cariotipo, ¿pueden detectar aneuploidías? Sí, sí pueden, ¿verdad? Que es la pérdida o ganancia de un cromosoma, pero es un cromosoma completo. De lesiones, duplicaciones, translocaciones, inversiones, que ya van a ser anomalías estructurales, las puede detectar solamente si son bastante grandes. Vean, de 5 a 10 megabases. Eso es muchísimo, ¿sí? FISH. FISH puede detectar cada una de estas, claro que lo puede hacer, pero nosotros tenemos que colocar una sonda que va dirigida para detectar esa anomalía, ¿sí? En el caso de los microarrays, podemos detectar aneuploidías, deleciones y duplicaciones. ¿Por qué? Porque en este caso la deleción va a corresponder a una pérdida de material genético, la duplicación a una ganancia de material genético, pero vean acá, translocaciones e inversiones no lo detecta. ¿Por qué? Porque no hay una pérdida de material genético per se, sino que simplemente un movimiento de posición. Entonces no lo detecta.
En este caso, Optical Genome Mapping, pues tiene la capacidad justamente de detectar aneuploidías, deleciones, duplicaciones, translocaciones e inversiones. Por eso se dice que es una técnica que puede hacer justamente lo que hacen estas tres técnicas de citogenética convencional. Sin embargo, es importante mencionar que Optical Genome Mapping no nos va a detectar mutaciones, ¿sí?, de un solo nucleótido, que son las 5 nucleotide variant, ni las indels, que son inserciones y deleciones de pequeño tamaño. No llega hasta esta resolución. Aquí es importante decirlo porque no va a sustituir, por ejemplo, tecnologías como secuenciación de nueva generación, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vean acá. Tenemos una imagen que nos explica justamente la resolución de estas técnicas y quiero que se fijen, acá tenemos cromosomas completos, acá tenemos aberraciones de 5 megabase pairs, acá van aberraciones de 5 kilobase pairs hasta 500 kilobase pairs y acá ya tenemos aberraciones de 500 pares de bases, que realmente eso es bastante pequeño, y aberraciones de una sola base. Entonces vean aquí. El cariotipo, como les dije, nos puede llegar a detectar aberraciones que van desde las 5 megabase pairs a inclusive, uy, ¿qué pasó ahí? Permítanme, acá, sí. Bien. Entonces, como les decía, desde las 5 megabase pair hasta la pérdida o ganancia del cromosoma completo. Fish y Microarray justamente tienen una mejor resolución, pero aún no es tan buena si nosotros la comparamos con el Optical Genome Mapping. Vean, el Optical Genome Mapping cubre desde la resolución de cromosoma completo hasta 500 pares de bases, que eso realmente es pequeña, es una aberración pequeña que se puede detectar por esta técnica, ¿sí? Importante siempre hacerles la aclaración: aberraciones de una sola base, mutaciones, variantes de un solo nucleótido, no lo podemos detectar por esta técnica. Para esto tenemos que utilizar la secuenciación de nueva generación. Bien, chicos, a ver, ahora vamos a estudiar un poquito acerca del flujo de trabajo de Optical Genome Mapping. En este caso, todo va a iniciar con el aislamiento de ADN, pero como les decía anteriormente, aquí la característica es que aislamos ADN de alto peso molecular, ¿sí? Entonces son cadenas muy, 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 muy largas de ADN que justamente nos van a funcionar muy bien para esta técnica y ya lo van a entender por qué. Una vez nosotros tenemos aislado nuestro ADN, vamos a proceder a marcarlo, ¿sí? Este marcaje se hace con una enzima específica que va a detectar ciertos motivos a nivel del ADN que están cada cierto número de bases presentes en nuestro ADN y posteriormente procedemos a la contratensión. Entonces ustedes lo pueden ver acá, cómo está el marcaje principal en color verde y la contratensión en color celeste. Una vez ustedes marcaron específicamente su ADN, lo vamos a transferir a los cartuchos. Importante mencionarlo, chicos, toda esta tecnología fue desarrollada por Bionano, ¿sí? Este cartucho va a tener 3 celdas. En cada una de esas celdas ustedes pueden colocar una muestra de diferente paciente. Entonces cargan su cartucho, posteriormente introducen el cartucho dentro del equipo y allí empieza ya a funcionar. Entonces, en primera instancia, el ADN sufre un proceso de linearización, se llama, que es un tipo de electroforesis, por así decirlo, que va a permitir que el ADN, ustedes lo pueden ver acá, se coloque en una posición recta, ¿sí? Y que todo ese ADN de ultra alto peso molecular se estire, ¿sí? Entonces, vean acá, al momento que se estira, nosotros tenemos justamente este marcaje de los motivos en color verde y la contratensión en color azul, ¿sí? Una vez esto ha sucedido, el equipo empieza a tomar muchísimas fotos, ¿sí? Que son todo esto lo que representa acá. Lo escanea. Bien, entonces una vez está escaneado,
todas esas imágenes se convierten en moléculas a través de diferentes algoritmos. Esas moléculas se ensamblan, ¿sí? Se hace un ensamblaje y una vez uno tiene el ADN ensamblado, se va a comparar ¿contra qué? Contra un genoma de referencia, ¿sí? Perdón. A través de la comparación de ese genoma de referencia, nosotros podemos llegar a detectar esas aberraciones estructurales, en este caso, como lo podemos ver acá, ¿sí? Entonces, esta al final es una molécula, un procedimiento, perdón, que va a tener un alto rendimiento y una alta resolución, ¿sí? Justamente por el fundamento del método. Bien, ¿cómo vamos a estar observando los resultados, chicos? Hay diferentes formas de observarlo. La primera es en un circus plot, se llama. La verdad que esta es mi favorita. Si se dan cuenta, es un círculo en donde aquí, vean, tenemos cada uno de los cromosomas, ¿sí? En color anaranjado está el centrómero del cromosoma, ¿sí? Y vean, tenemos los cromosomas desde el 1 al 22, X y Y, ¿sí? Bien, aparte de esto, les da información acerca de las aberraciones estructurales que están en este cromosoma, específicamente por un código de color. Por ejemplo, aquí las de color verde corresponden a las inserciones, las de color anaranjado a las deleciones, luego, por ejemplo, las de color lila, las duplicaciones, ¿sí? Y finalmente nos da información acerca de las translocaciones. Entonces, por ejemplo, acá nos está mostrando que hay una translocación entre el cromosoma 20 y el cromosoma 1, específicamente en la región en donde él encuentra la translocación. Como les comentaba, no es la única forma de visualizar los resultados. Existe otra que es el Genome Browser. En el Genome Browser ustedes pueden visualizar más a detalle el tipo de anomalía estructural. Por ejemplo, vean acá, este es el genoma de referencia y este es el genoma del paciente, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí que justamente en el genoma del paciente hubo una pérdida de material genético, es decir, una deleción, ¿sí? Aquí, ¿qué les está mostrando? En cuántas moléculas los encontró y aquí más detalles de justamente esta aberración genética. Vean acá cómo pueden ustedes observar en el Genome Browser las diferentes anomalías estructurales. Si es de lesión, justamente lo que les decía, vean, se da una pérdida de material genético y se puede observar acá. Si es inserción, vean aquí, justamente si se compara con la secuencia consenso, está pues obviamente más material genético del que debería. Si hay translocaciones, si hay inversiones, se observan de esta manera. Y si hay un cambio en el número de copias, también se puede observar. Vean acá, solo deberían de estar estas copias, sin embargo, este paciente tiene amplificado esta región del gen. Duplicaciones en tándem también las pueden observar acá. Otra forma de observar los resultados es en la opción del whole genome. En este caso, la verdad que es una opción muy intuitiva hacia el operador. ¿Por qué? Porque vean acá, en el eje X, ustedes tienen a cada uno de sus cromosomas, desde el 1 hasta el 22, X y Y. Y en el caso del eje Y, tienen el número de copias. Como bien ustedes saben, ¿verdad? Nosotros tenemos dos cromosomas, ¿sí? Uno paterno, uno materno. Entonces vamos a tener dos copias de cada cromosoma, pero quiero que observen acá. Vean, acá justamente está en la línea de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que en este paciente se encontró una trisomía del cromosoma 8. Si tuviéramos una pérdida de algún cromosoma, entonces aparecería la línea acá, porque solo tenemos un cromosoma. A ver, solo para que observen, acá también podemos determinar el género a nivel de cromosomas. En este caso sería una mujer porque tiene dos cromosomas X y ninguno Y.
Y finalmente tenemos otra forma de visualizarlo, que es el ideograma. En el ideograma acá pues les van mostrando cada uno de los cromosomas con sus respectivas aberraciones. Seguimos el mismo patrón de color. En este caso, las translocaciones se las muestra en color fucsia. Luego tenemos las deleciones, tenemos también ganancia de material genético, pérdida de material genético, que se ve justamente por estos segmentos en color rojo, ¿sí? Vean acá, ¿sí? Aquí también, ¿ve? ¿Sí? Entonces, con esto ustedes pueden analizar de una forma más completa todos estos cromosomas de alguna patología en específico, ¿sí? Bien, ¿qué aplicaciones tiene esto, chicos? Realmente a nivel de malignidades hematológicas es muy utilizado hoy en día. Justo ahí fue donde se empezó a implementar y hoy en día ya es parte de la práctica clínica. Enfermedades genéticas también se está utilizando y recientemente se aplicó a tumores sólidos. Como les comentaba, en malignidades hematológicas se ha hecho mucha investigación con el Optical Genome Mapping, validación clínica. Hoy en día ya tenemos guías estandarizadas para el análisis, para la interpretación, para el reporte de resultados con Optical Genome Mapping tanto a nivel estadounidense como a nivel europeo. Acá les muestro uno de los ejemplos. Este es un estudio que se estaba haciendo en pacientes con leucemia linfoblástica aguda de tipo B, pero que no tenían las aberraciones cromosómicas que comúnmente ya están pues estipuladas en los libros. Entonces, justamente este era el trabajo de tesis de una de mis compañeras en España. Ella encontró que en este paciente justamente se tenía una leucemia linfoblástica aguda con una translocación entre los genes IGH y CRFL2, ¿sí? Que esto está muy descrito como una LLA tipo B PH-like, ¿sí? Pero además de eso, chicos, tiene una deleción en dos genes importantes que sería Ícaros y CDKN2A, ¿sí? Que esto le daba mal pronóstico al paciente. Y además de esto, presentaba una translocación sin genes de fusión, ¿sí? Entonces, esto sirve para qué? Para darle un mejor diagnóstico al paciente, que se le dé un tratamiento más acertado y que se le pueda definir mejor su pronóstico, ¿sí? Esto fue parte de mi tesis. Yo trabajé con síndromes mielodisplásicos. En este caso, aquí a través de esta técnica pudimos identificar alteraciones que no estaban reportadas por técnicas de citogenética convencional. Encontramos, por ejemplo, la eliminación solamente del brazo largo del cromosoma 20. Ustedes lo pueden ver aquí. Tenemos el cromosoma completo, vean, y solo la parte del cromosoma largo nosotros tenemos una pérdida de material genético. Justamente esta aberración sí se ha detectado y observado en diferentes pacientes con síndromes mielodisplasticos, pero es un pequeño subconjunto, lo cual está asociado a una lesión de un gen que es ASXL1. Finalmente, esta técnica también nos permite identificar eventos catastróficos del genoma, por ejemplo, cromotipsis, cromoplexia, que en un cariotipo normal, por ejemplo, esto solo lo veríamos reportado como un cariotipo complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente no se puede descifrar qué cromosoma está unido a qué. En cambio, aquí sí ustedes lo pueden identificar. Vean cómo este cromosoma 2 se fragmentó en múltiples pedacitos y se unió, por ejemplo, aparte del cromosoma 8, aparte del cromosoma 11, ¿sí? El mismo cromosoma 8 se rompió en varios pedazos y se reestructuró, ¿sí? En el mismo. Entonces, ven cómo esta técnica justamente nos da más información de la que nos dan las técnicas anteriores. Claramente es una técnica que hoy en día es bastante costosa. De hecho, el cartucho vale alrededor de 200 euros, ¿sí? Puedes correr 3 muestras, pero igual, pues aquí todavía eso no es económicamente factible.
En algún momento, ya cuando bajen los costos, sea más común su utilización, pues ya va a venir a Latinoamérica y va a ser parte de nuestra práctica clínica. De igual forma, a mí me pareció importante pues darles este conocimiento para que al menos ustedes tengan idea de que la técnica existe, ¿sí? Bien, entonces como les decía, esta es la primera parte de la clase. Ahorita vamos a proceder con la segunda parte, que son técnicas de biología molecular. Y para hablar de biología molecular, chicos, lo primero que tenemos que hacer es, pues, definir, ¿verdad? ¿Qué es biología molecular? Según la NIH, este va a ser el campo de la ciencia que estudia la estructura y la función de las moléculas y cómo estos sistemas macromoleculares se asocian a procesos biológicos importantes dentro de la célula. Cuando nosotros nos dicen biología molecular, generalmente pensamos en ADN y en ARN, y eso está muy bien porque es parte de las moléculas que justamente estudia la biología molecular, pero no debemos de olvidar que también vamos a tener a las proteínas, que son parte de todo este proceso, ¿sí? Entonces estudia ADN, estudia ARN y estudia a las proteínas. No obstante, sí que es válido decir que en su mayoría los laboratorios actualmente en Guatemala para el diagnóstico clínico sí utilizan únicamente ADN y ARN. Bien, chicos. Igual vamos a empezar por un poquito de historia. Si se dan cuenta, esta es una rama de la biología que no es muy antigua, de hecho ni siquiera cumplió 100 años. Vean acá, nace como tal en 1930 a través de qué? De una convergencia de conceptos entre biofísica, bioquímica y genética. Aquí ya empezamos a hablar de biología molecular. A través del tiempo, pues han habido varios hitos, ¿sí? Que han determinado cómo esta ciencia ha crecido tan rápido a lo largo del tiempo, iniciando, por ejemplo, con el descubrimiento de la estructura del ADN, la definición de lo que eran genes, de lo que era el ADN, ARN. Posteriormente se establece el dogma central de la biología molecular. ¿Qué quiere decir eso? Que de ADN se pasa a ARN a través de un proceso de transcripción, que de ARN a proteína a través de un proceso de traducción. Hoy en día se conoce que no en el 100% de los casos es así, que existen algunas excepciones, sin embargo, eso ustedes lo van a ver muy a detalle en biología molecular. Y vean acá, en 1970 ya empezamos con las técnicas de biología molecular, clonación de ADN, técnicas de ingeniería genética, y para 1990 nosotros ya estamos hablando de la era del genoma. ¿Por qué? Porque muchos científicos a nivel mundial empezaron la carrera con descifrar la secuencia de todo el ADN del humano. Esta en ese momento realmente era una labor titánica. ¿Por qué? Porque pues las tecnologías no estaban tan desarrolladas. Entonces sí se necesitó una serie de recursos económicos, de recursos humanos importantes para llevar a cabo esta labor. Y a finales del año 2000 pues ya se logró realizar. Hoy en día esto es muy diferente debido al desarrollo de la tecnología, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para adelantarles, ustedes pueden hacer una secuenciación de genoma completo en 3 días, ¿sí? Lo que se tardó años en hacerlo, hoy en día se puede hacer en 3 días. Bien, esta línea del tiempo para en los años 2000, sin embargo, el crecimiento de esta rama de la biología no. De hecho, en los últimos años ha tenido un crecimiento bastante importante debido a que al desarrollo de toda la tecnología que ha habido. Hoy ya no estamos en la era del genoma, sino en la era ómica, ¿sí? Todas esas ciencias ómicas, como por ejemplo genómica, transcriptómica, epigenómica, farmacogenómica, metabolómica, todas esas ciencias hoy en día las estamos aplicando tanto para investigación en su mayoría como para diagnóstico clínico en países que están más desarrollados definitivamente. Bien, a lo largo de todo ese tiempo el desarrollo de la biología molecular pues solo estaba a nivel de investigación. Entonces muchas personas se preguntaron si esta rama y todas esas técnicas se podían llevar
al área de laboratorio clínico para generar un diagnóstico que ayudara a los pacientes. Efectivamente, sí se pudo llevar y el diagnóstico que nosotros generamos a través de esta técnica se le llama diagnóstico molecular. Bien, entonces, ¿cómo definimos un laboratorio de biología molecular? Pues se define como un laboratorio en el cual se llevan a cabo técnicas de biología molecular en beneficio de la salud humana. Esto con algún asterisco allí. ¿Por qué? Porque ustedes bien podrían trabajar en un hospital veterinario y sería en beneficio de la salud animal, o podrían trabajar en algún ingenio y sería en beneficio de la salud vegetal, ¿sí? Pero ¿qué vamos a hacer aquí? Ahí sí va a ser lo mismo. Vamos a detectar y o cuantificar secuencias genéticas específicas, ya sea de ADN, de ARN o de proteínas. En este caso, vean cómo está la distribución de pruebas a nivel de laboratorio de biología molecular. En su mayoría son enfermedades infecciosas, como se pueden dar cuenta. Hay también aplicación en cáncer y su menor aplicación hasta el momento son las enfermedades genéticas. Sin embargo, esto pues va a ir cambiando a lo largo del tiempo hasta que las enfermedades genéticas pues ya también ocupen una buena parte de esta gráfica, ¿sí? Bien, chicos, ya entrándonos un poquito en las técnicas de biología molecular, cualquier técnica de biología molecular que ustedes quieran hacer va a iniciar con un paso previo, que va a ser la extracción de los ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARN. Este proceso lo definimos como aquel en el cual los ácidos nucleicos pues, van a ser separados del resto de los componentes celulares. Si ustedes recuerdan de sus clases de biología, el ADN lo podemos encontrar a nivel de núcleo y el ARN lo encontramos entre núcleo o citoplasma, dependiendo en qué fase esté, si está en transcripción o está en traducción. Sin embargo, eso es lo único que a nosotros nos interesa en este caso. No me interesa el resto de proteínas, el resto de orgánulos, eso no. Entonces yo lo que quiero es separar estos ácidos nucleicos a través de diferentes técnicas. Como les comentaba, este va a ser un punto de partida para la aplicación de las técnicas posteriores. Y en cuanto a los tipos de muestras, chicos, pueden tener un montón de muestras. Puede ser desde sangre periférica, médula ósea, puede ser un hisopado orofaringio, nasofaringio, puede ser un raspado de mucosa, puede ser también cabello, ¿sí? Realmente, de dónde van a obtener ustedes sus ácidos nucleicos va a depender mucho del protocolo que ustedes estén siguiendo y de lo que quieran detectar, ¿sí? Sin embargo, siempre es importante mantener estas consideraciones en la mente. ¿Por qué? Primero, tener en cuenta la contaminación de la muestra, ¿sí? Estamos hablando de ácidos nucleicos, entonces podría estar la muestra contaminada con ácidos nucleicos de algún otro organismo o, en casos muy específicos, con interferentes como proteínas, por ejemplo, sales biliares, algún colorante. Y esto lo que hace, chicos, es inhibirnos la técnica molecular que estemos trabajando. Entonces, siempre hay que tener en mente esto. Y finalmente, la etapa de recolección y almacenamiento de muestra. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, recolectar una muestra en la cual vamos a extraer ADN que en la que vamos a extraer ARN. Por sus características estructurales, el ARN es muchísimo más lábil que el ADN. Por lo tanto, si nosotros necesitamos una muestra en la cual vamos a extraer ARN, esa muestra inmediatamente después de obtenerla debe ser transportada en cadena de frío hasta su utilización, ¿sí? Bien, este proceso va a determinar dos conceptos importantes en biología molecular, que es la calidad, es decir, qué tan pura está esta obtención de ácidos nucleicos, y la integridad, es decir, si mi ácido nucleico está fragmentado o no. Estos va a determinar a su vez la confiabilidad de los análisis, posteriores, porque pues obviamente no va a ser lo mismo que ustedes corran, por ejemplo, una PCR con un ADN que estaba con pureza óptima, que estaba íntegro, a que hagan la misma PCR, pero que la muestra estaba contaminada con proteínas, que su ADN estaba fragmentado, ¿sí? Sus resultados no van a ser igual de confiables.
¿Por qué? Porque en el segundo ejemplo, donde el ADN estaba contaminado, estaba fragmentado, puede ser que la técnica molecular les esté dando negativo, no porque sea un verdadero negativo del paciente, sino por todos estos parámetros que no se cumplen, ¿sí? Ya para terminar la parte de extracción de ácidos nucleicos, importante mencionarles que esto se va a hacer en 3 fases. Una fase de lisis celular, donde nosotros lo que hacemos es romper la célula para obtener pues todo el material genético. Luego lo purificamos a través de diferentes técnicas para solo quedarnos con nuestro ADN o nuestro ADN. Y finalmente una etapa de separación de ácidos nucleicos. Una vez ustedes ya han hecho esto, pueden proceder a aplicar su técnica de biología molecular. Técnicas de biología molecular, chicos, hay muchísimas y de hecho todavía se están desarrollando aún más. ¿De qué va a depender que elijan una u otra? Pues dependiendo de lo que ustedes quieran encontrar o determinar. Entre estas podemos mencionar la más famosa y seguramente que ustedes ya la habrán escuchado, la reacción en cadena de la polimerasa o famosa PCR, electroforesis en gel arosa, hibridación con sondas moleculares, polimorfismos de longitud de fragmento de restricción o RFLP, microarreglos, amplificación isotérmica, secuenciación de ADN y recientemente, en los últimos años, edición del genoma, que estoy segura que más de alguno habrá escuchado, el famoso CRISPR-Cas9, ¿sí? El día de hoy vamos a estar revisando algunas de estas técnicas, sus fundamentos, ¿sí? Para que al menos, como les decía, con el Optical Genome Mapping, que ustedes tengan idea de que existan. No se preocupen si no entienden del todo la técnica. Evidentemente, ahorita ustedes no tienen todos los conocimientos que les da la bioquímica, la biología molecular para entenderla completamente. Sin embargo, el objetivo en esta clase y en este curso es que al menos a ustedes ya les suene, que cuando ustedes lean algún paper, algún artículo, algo en internet, ustedes tengan alguna idea de que esta es una técnica de biología molecular, entonces se hace con ADN, se hace con ARN. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar con la técnica, diría yo, más famosa, más utilizada al día de hoy, que es la famosa PCR. PCRs hay de distintos tipos, la más clásica o básica es la de punto final. Esta es una técnica que fue desarrollada por un científico estadounidense que se llama Karen Mullis en 1983. ¿Se dan cuenta? No es tan antigua esta técnica, ¿sí? Importante mencionarles aquí un dato curioso. En 1993, o sea, 10 años después, él gana un premio Nobel debido al desarrollo de esta técnica. ¿En qué consiste esta técnica, chicos? Es una reacción in vitro que va a consistir justamente en la amplificación de un segmento de ADN de interés. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen, y disculpen que acá no tengo puntero, pero imagínense que tienen todo su ADN, pero a ustedes simplemente les interesa amplificar un segmento. Entonces, justamente vamos a tener diversos primers o cebadores que nos van a permitir la amplificación de ese segmento en específico. Este tipo de amplificación es de tipo logarítmica. ¿Por qué? Porque a partir de una copia yo puedo generar 2 copias. Véanlo acá. En la imagen tenemos nuestra copia inicial de ADN que está en color celeste. Y a partir de este proceso, yo genero ¿cuántas copias? 2. Y así sucesivamente. Vean, a partir de esta copia se generan 2 copias y así hasta obtener ¿qué? Millones y millones de copias, perdón, de mi segmento de interés. Estos puede funcionar gracias a una propiedad del ADN que es una replicación semiconservativa. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que va a mantener durante su replicación una hebra antigua y posteriormente sintetiza una hebra nueva a partir de la utilización de molde de la hebra antigua. ¿Sí? Entonces siempre tiene una hebra nueva y una hebra antigua. Importante mencionarles que esta es una técnica que va a tener tanto alta especificidad como alta sensibilidad. ¿Por qué? Alta especificidad porque yo voy a estar utilizando primers o cebadores específicos para mi segmento de interés.
¿sí? O sea, que si no está mi segmento de interés, esos primers no se añaden, no se pegan, ¿sí? Entonces no se amplifica nada. Pero si está mi segmento de interés, esos primers se van a pegar y va a proceder la amplificación. Y es altamente sensible porque en este caso yo puedo inclusive detectar una sola copia que haya del material genético y amplificarla millones de veces, ¿sí? Bien, vean acá, esta es otra imagen que nos ilustra cómo esta amplificación es de tipo logarítmica. Tenemos una copia y a partir de esa copia, ¿cuántas copias genero? Dos. A su vez, a partir de cada una de esas copias, yo genero dos copias más y así sucesivamente, ¿sí? Hasta llegar a generar millones de copias de mi fragmento de interés que los voy a poder visualizar a través de una técnica que se llama electroforesis en gel de agarose. Bien, para que lo sepan, qué fases ocurren dentro de la PCR son tres fases específicas. Una fase de desnaturalización en donde yo lo que hago es separar mi ADN a través de calor, entonces aumento bastante la temperatura de 94 a 96 grados Celsius para proceder a la segunda fase. La segunda fase va a ser la fase del annealing, hibridación o anillamiento. Esta fase tiene una temperatura bastante variable de 55 a 65 grados Celsius. ¿De qué va a depender eso? De los primers que ustedes utilicen. Pero lo que más me interesa es que ustedes vean acá que justamente estos segmentos en color rojo son los primers, ¿sí? O cebadores y se van a unir si el segmento es complementario a mí, a lo que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, una vez se unen, se procede a la tercera fase, que es la fase de extensión o elongación. En este caso se va a unir una enzima que es una ADN polimerasa, perdón, que se va a encargar de polimerizar la nueva hebra, ¿sí? Entonces ven cómo a partir de una sola hebra, ¿cuántas hebras se generaron? Dos hebras. Y este proceso se repite y se repite y se repite en los diferentes ciclos de la PCR. Bien. Tipos de PCR, como les comentaba, existen diferentes. El que acabamos de ver es una PCR estándar básica o de punto final, pero ya a través de los años se han desarrollado otros tipos de PCR, como por ejemplo la múltiple o multiplex. En esta lo que vamos a hacer es agregar más pares de primers para detectar varios segmentos simultáneamente, una RT-PCR, por ejemplo, que aquí no partimos de ADN, sino que partimos de ARN y esto lo convertimos a ADN complementario. Esto es muy utilizado, por ejemplo, cuando queremos ver expresión genética o aún más en detección de virus que tienen material genético ARN. Y una de las más utilizadas, la PCR de tiempo real. La PCR de tiempo real, la característica que tiene, a diferencia del resto de PCRs, es que es una técnica de tipo cuantitativa, ¿sí? La cual la podemos hacer a partir de ADN genómico, que en este caso le llamamos qPCR, que es Quantity PCR, y si no, si la hacemos a partir de ARN, que va a pasar por una etapa de ADN complementario y luego la PCR, se va a llamar RT-qPCR. Y aquí algo importante que se les quede desde este año para que no lleguen con ese error a biología molecular. RT no significa real time, ¿sí? Significa retrotranscripción. Entonces no es aquí real time quantity PCR, es retrotranscripción quantity PCR, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? A través de diferentes sistemas de detección que utilizan reporteros fluorescentes para justamente hacer que esta técnica la podamos visualizar los resultados en tiempo real, como su nombre lo indica, ¿sí? Bien. Entonces vean acá, al ser una técnica de PCR en tiempo real, necesitamos que esté asociada siempre a una computadora, ¿sí? Y para que sea una técnica cuantitativa, nosotros necesitamos hacer curvas de calibración con diferentes estándares que nos permitan determinar cuántos números de copia existen en cada una de nuestras muestras. Finalmente, acá les dejo una pequeña esquemita
que compara algunos tipos de PCR, la PCR cualitativa, la PCR de tiempo real y la más nueva, la PCR digital. La PCR digital también nos permite hacer una cuantificación, pero esta es una cuantificación absoluta. Por lo tanto, ya no hay necesidad de utilizar todos estos estándares o calibradores. ¿Sí? Bien. Vamos a ver otra técnica que es la electroforesis de ácidos nucleicos. Esto va a consistir en una metodología que nos va a separar moléculas y que va a tener alto poder resolutivo. ¿Qué quiere decir con esto, chicos? Que me va a separar incluso moléculas que tienen pesos moleculares muy cercanos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la migración de moléculas cargadas a través de un campo eléctrico. Entonces la carga nos la va a estar dando la fase líquida, que es un buffer de corrida, se le llama, mientras que la separación por tamaño nos la va a estar dando la matriz sólida o el gel de agarosa. Acá ustedes pueden ver una corrida electroforética, entonces vean, tenemos cada uno de los pocillos, este es el gel de agarosa, ustedes agregan su muestra, conectan todo el sistema de electroforesis y dejan correr. Al cabo de cierto tiempo, si ustedes observan los resultados en un aparato especial que se llama transiluminador, ustedes van a observar estas famosas banditas, ¿sí? Y cada una de estas banditas va a corresponder a un fragmento de ADN de un determinado peso. Para que sepan, pesos moleculares altos se van a encontrar justo en la parte superior y a medida que disminuye el peso molecular, pues vamos a encontrarlo un poco más abajo. Vean acá, tenemos nuestro sistema de electroforesis en gel de agarosa, tenemos nuestra fuente de poder que va a estar conectado justamente a nuestra cámara electroforética. Entonces vean acá, tenemos dos polos, un polo positivo que se llama ánodo y un polo negativo que se llama cátodo. Bien, ¿por qué reciben estos nombres, chicos? El ánodo recibe el nombre de derivado de anión, porque ¿qué es lo que atrae? Justamente aniones, ¿sí? Que si ustedes recuerdan de sus clases de química, son moléculas con carga negativa. Por lo tanto, ¿qué carga debo de tener yo para atraer moléculas de carga negativa? Pues la opuesta, ¿verdad? Positiva. Por el contrario, el cátodo tiene carga negativa y se llama cátodo porque atrae cationes, o sea, moléculas de carga positiva. Entonces, ¿qué carga tengo que tener yo para atraer a moléculas positivas? Pues la opuesta, negativa, ¿sí? Ese tip se los doy para que ustedes en vez de memorizarse qué carga tiene cada uno, piensen, ¿sí? Y entonces a través de este análisis ustedes sepan, bueno, el ánodo tiene carga positiva y el cátodo negativa. Aparte de esto, chicos, tenemos nuestro gel de agarose que está aquí, es donde nosotros colocamos nuestras moléculas para que migren o corran. Y todo esto está sumergido dentro de nuestro buffer de corrida o nuestra fase líquida que va a permitir que haya esa transmisión de la carga en todo el sistema. Bien, vean acá, la migración de estas moléculas justamente se da en base a carga y en base a tamaño. Bien, vamos a explicar primero por qué en base a carga. En base a carga, pues como ustedes sabrán, las moléculas con carga opuesta se atraen. Por lo tanto, si estamos hablando de biomoléculas que, por ejemplo, tienen carga negativa, ¿hacia dónde se van a ver atraídos? Pues hacia el polo opuesto, ¿verdad? Hacia la carga positiva. Entonces van a correr en esta dirección. Pero no solo hacemos la separación en base a carga, sino también en base a tamaño. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden observar acá, tenemos este gel, un gel de agarosa, que justamente forma esos entramados, esos poros, por los cuales van a pasar las moléculas. Dependiendo del tamaño del poro, así va a ser más sencillo que una molécula pase o no. En este caso, vean, las moléculas de tamaño más grande van a quedarse justamente en las partes superiores, mientras que las moléculas de tamaño más pequeño pasan fácilmente por los poros y abarcan mayor distancia, ¿sí? Yo siempre les hago una analogía a mis alumnos que definitivamente no es lo mismo que uno corra, por ejemplo, un kilómetro,
¿sí? Sin peso, así, sin nada, a que corra 1 kilómetro con unas 20 libras más. Obviamente a uno le va a costar más, por lo tanto la distancia que abarca es mucho menor. Igual sucede acá, chicos. Vean estas moléculas que son más grandototas, ¿sí? Les cuesta mucho moverse, por lo tanto la distancia que abarcan es muchísimo menor en comparación con las moléculas pequeñas. Vean, estas rapidito pasan todo el gel, ¿sí? Bien. Vamos con otra técnica, que es la técnica de RFLP o polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción. Esta es una combinación que hacemos entre PCR, ¿para qué? Para amplificar un fragmento de interés, ¿sí? Y posteriormente ese fragmento de interés que yo ya amplifiqué, como lo ven aquí en la imagen, yo lo pongo en contacto con unas enzimas que se llaman enzimas de restricción. ¿Para qué? Para que digieran el producto. Y en cuanto a digestión, nosotros nos referimos a que corten, ¿sí? Pero no crean que van a cortar al azar. Realmente estas enzimas de restricción o endonucleases, como dice acá, tienen la capacidad de cierta forma hacer un escaneo, ¿sí? Y si encuentran lo que están buscando, que generalmente es un patrón en el ADN, que hacen cortarlo. Entonces vean acá, tenemos justamente nuestro fragmento amplificado, lo ponemos en contacto con la endonucleasa, como encontró el patrón que estaba buscando, que hace, corta. De hecho, para que ustedes recuerden estas enzimas de restricción, les voy a decir que justamente se le llaman tijeras moleculares, porque es eso lo que hacen, cortar como unas tijeras, pero a nivel molecular. Entonces esto, chicos, nos va a dar un patrón de bandas que nosotros debemos analizar para interpretar los resultados. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿sí? En este caso estábamos buscando un polimorfismo en una enzima que es la MTHFR. El polimorfismo consiste en un cambio de citosina por timina en la posición 617. La enzima de restricción con que la pusimos en contacto es la HINF1, ¿sí? ¿Por qué se llama así? Tiene, tiene un orden lógico, no es que se le ponga al azar. Se le pone el nombre de la bacteria de la que se extrae, ¿sí? Y el 1 es porque esta fue la primera en descubrirse. Entonces, en este caso fue de Haemophilus influenzae. Bien, entonces, en una muestra normal, ¿qué esperaríamos? Que el paciente tenga esta base citosina en esta posición. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el análisis, ¿sí? Encontramos que pueden haber cambios en el ADN. A estos cambios les podemos llamar polimorfismos. Por ejemplo, vean acá. Puede haber un cambio de esta citosina por timina o puede haber en un alelo, ¿sí? Entonces a esto le llamamos heterocigoto y si es en los dos alelos le llamamos homocigoto. Obviamente esto va a haber un cambio de base, por lo tanto va a haber un cambio en el patrón de bandas. Veámoslo acá. Tenemos nuestra electroforesis, donde corremos marcador de peso molecular, corremos nuestro blanco, corremos nuestro control negativo, el control positivo, que es lo que esperamos, ¿verdad? En una muestra normal tenemos los dos alelos con citosina en ambos. ¿Y qué pasa? Si, por ejemplo, el paciente es heterocigoto, ¿qué quiere decir? Que en un alelo tiene la base normal, pero en el otro tiene el polimorfismo, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar la banda normal, ¿sí? Justo ¿con qué? Con las dos bandas, ¿sí? Que se generaron a partir del corte que hizo la enzima. En el caso de un paciente homocigoto, donde en los dos alelos tiene la timina, vamos a encontrar solo dos banditas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente en ambos alelos tiene la posición TT y que la enzima lo encontró y lo cortó. Y si finalmente a ustedes les llega una muestra, ¿sí? La corren, le hacen exactamente el mismo análisis y vean, solo tiene dos banditas. ¿Qué dirían ustedes? ¿El paciente es homocigoto o heterocigoto para este polimorfismo? La respuesta correcta es que es homocigoto, porque vean, solo observan dos bandas, ¿sí? Al igual que en el control positivo para homocigoto, ¿sí? Esto se hace mucho
para farmacogenética, en donde uno quiere determinar polimorfismos para estudiar cómo es el metabolismo de los fármacos de determinados pacientes, ¿sí? Bien, entrando a otra técnica, tenemos los microarreglos de ADN o también conocidos como microarrays. Estas son técnicas moleculares de alto rendimiento que nos van a permitir analizar simultáneamente la expresión de miles de genes o inclusive detectar variaciones genéticas en una sola muestra. El microarray realmente es una matriz sólida, como ustedes la pueden observar acá, que puede ser de vidrio o de silicio, en donde lo que vamos a hacer es inmovilizar sondas, ¿sí? Estas son sondas, vean, ya sea de ADN o de ARN en posiciones definidas. ¿Para qué? Para que cuando nosotros agreguemos la muestra, se pegue el material que estamos buscando, por así decirlo. Realmente este es un zoom que se le hace porque en la plaquita es como un portaobjetos que casi pues no se observa todo esto que estamos observando acá. Bien, entonces, cuando aplicamos la muestra de ADN, perdón, o ARN a la matriz, las moléculas de la muestra se van a hibridar, es decir, se van a unir a secuencias complementarias en el chip. Esto nos sirve mucho para analizar expresión genética o para detectar variantes en el número de copias del ADN. Vean acá, chicos, tenemos un ejemplo en donde estamos trabajando con células normales y con células cancerosas en cultivo. Nosotros queremos ver la expresión de ciertos genes que, por ejemplo, están asociados a determinados tipos de cáncer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Extraemos el ARN, posteriormente hacemos un proceso de retrotranscripción etiquetado. En el caso de las células normales, etiquetamos con sondas fluorescentes verdes y en el caso de las tumorales, perdón, con las sondas fluorescentes rojas. Agregamos esto a nuestra matriz y ¿qué pasa? Hay una hibridación de las ondas, ¿sí? Y entonces vamos a detectar diferentes colores. Esos colores se escanean en un aparato, nosotros realmente no lo escaneamos, sino que es un aparato. Y entonces, ¿qué vamos a obtener? Vean acá. Color gris significa que no hubo hibridación, por lo tanto, esto no está presente en la célula. En el caso de que sea color amarillo, como por ejemplo en este casito, bien, ven que se unió la sonda que pertenece a la célula cancerosa y la que pertenece a la sonda de la célula normal. Entonces, como se expresan ambos colores, ¿sí? La mezcla entre ambos colores va a dar amarillo. Y esto es lo que lee el equipo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está presente en ambas células. En el caso de que solo sea de color verde, quiere decir que en este caso solo está presente en las células normales esa expresión de gen, y en el caso de las rojas, que solo está presente en las células tumorales, ¿sí? Y así es como se va analizando la expresión genética. Bien, otra de las técnicas es la secuenciación de ADN. En este caso, lo que nosotros hacemos es determinar la secuencia de bases nitrogenadas en las cadenas de ADN. Esto lo podemos hacer por dos técnicas, la secuenciación de Sanger, que es considerada secuenciación de primera generación. Esta fue desarrollada por un científico llamado Sanger, por eso el nombre, ¿verdad? En 1977, y actualmente está pues considerada como el gold estándar en secuenciación. Sin embargo, sí que hay que decir que es una técnica bastante laboriosa y que no te va a permitir secuenciar fragmentos muy largos de ADN, a diferencia de la secuenciación de nueva generación, la cual nos permite secuenciar una gran cantidad de ADN en un corto periodo de tiempo. Esto es lo que le mencionaba, que nosotros podemos ya hacer una secuenciación de un genoma completo de algún paciente en aproximadamente 3 días. Sin embargo, sí que hay que mencionar que ante esa gran cantidad de datos, chicos, necesitamos conocimientos y herramientas de bioinformática necesarios justamente para analizar todos esos datos y sacar pues resultados que a nosotros y al médico pues les sirvan, ¿sí? ¿Cómo se hace la secuenciación? Muy a grandes rasgos. Empezamos con un paso de extracción de ADN. Posteriormente pasamos con un paso que se llama preparación de librerías, en donde amplificamos este ADN y le agregamos adaptadores.
esta librería la colocamos dentro del secuenciador, que es un aparato que justamente va a determinar el orden en que va cada base nitrogenada. Y finalmente tenemos la etapa del análisis. Del análisis, como les digo, ya necesitamos herramientas bioinformáticas porque pasamos de diferentes formatos hasta obtener nuestras variantes. Una vez obtenemos nuestras variantes, tenemos que hacer un análisis para determinar qué variantes explican la patología del paciente. ¿Sí? Bien. Finalmente, vamos a terminar con las técnicas de edición del genómica, las cuales van a permitir la modificación del ADN de un organismo, ya sea que insertemos alguna secuencia, que eliminemos alguna secuencia o que alteremos la secuencia. Técnicas o herramientas de edición genética se han venido trabajando desde ya hace algún tiempo, ¿sí? Sin embargo, estoy muy consciente que ustedes pues conocerán CRISPR-Cas9 porque pues fue muy famosa, ¿sí? Pero no es la única que existen. Existen, por ejemplo, unas enzimas llamadas TALENs y los deditos de zinc, ¿sí? Sin embargo, actualmente sí que la más aplicada es CRISPR-Cas9. ¿Por qué? Porque tiene una mejor eficiencia respecto a estas dos. Con CRISPR-Cas9 nosotros lo que podemos hacer es una alteración del genoma, como bien ya les había mencionado, pero podemos hacer de dos tipos. Un knockout, ¿sí? Que esto lo que vamos a hacer es eliminar un gen completo, por ejemplo, o lo que hacemos es alterar funciones genéticas introduciendo mutaciones, ¿sí? O un knock-in. El knock-in, en este caso, insertamos una secuencia específica, ¿sí? Para que se les quede, knockout, eliminamos, knock-in, insertamos. Bien, un ejemplo de pues, técnicas que se aplican para tratamientos hoy en día en humanos son las CAR T-cell, no sé si las han escuchado, o terapia con células CAR. No me voy a adentrar mucho en eso, más si quiero que sepan que estas células son producidas a través de edición de genoma, ¿sí? No específicamente utilizamos CRISPR-Cas, sino que aquí utilizamos un vector retroviral que es introducido entre la célula. ¿Para qué? Para hacer que la célula T o el linfocito T exprese un receptor que nosotros queremos, que es el CAR o el receptor de antígeno quimérico, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? A mí siempre me gusta que ustedes conecten todo lo que estamos aprendiendo con aplicaciones, porque realmente eso es lo que se está haciendo hoy en día, ¿sí? Bien, vean acá, justamente tenemos el gen de CART, lo cual lo vamos a insertar dentro de un vector que es un vector viral. Este vector viral a su vez lo introducimos dentro del linfocito T. Este linfocito T expresa este receptor quimérico, el cual va a ser capaz de identificar a una célula tumoral y como la identifica, pues, ¿qué va a hacer? Matarla, ¿sí? Entonces es una de las técnicas que hoy en día se están utilizando como terapia contra el cáncer específicamente. Y de hecho, hace ya algunos años ya se aprobaron por la FDA algunas terapias basadas justamente en estas tecnologías. ¿Sí? Bien, entonces ya para terminar, quisiera decirles que eso es todo. Sin embargo, no. Estas técnicas de biología molecular están en constante avance, constante desarrollo, cada vez salen aún más. De hecho, acá les dejo una lista de las nuevas técnicas. Pues edición genética con CRISPR-Cas, ya lo vimos un poquito, pero por ejemplo, hoy estamos hablando ya no solo de secuenciar ADN, sino de secuenciar ARN, que lo llamamos RNA-seq. Luego, no solo vamos a hacer la secuenciación en bulk, que se llama, que es que agarras un grupo de células y secuencias todo lo que está ahí, sino que vamos a secuenciar el genoma de cada una de esas células. En español se llama secuenciación de célula única, en inglés single cell sequencing. Además de esto, podemos hacer secuenciación por inmunoprecipitación de cromatina. Esto le sirve mucho a los científicos que estudian la arquitectura del ADN, imagínense, y secuenciación por bisulfito para técnicas de epigenética, donde nosotros queremos ver qué citosina está metilada, cuál no está metilada, para determinar si hay silenciamiento genético o no. Bien, chicos.
Entonces, eso es todo de la clase del día de hoy. Sé que es una clase que es bastante densa porque hay muchos conceptos nuevos que ustedes tal vez es la primera vez que los escuchan. Sin embargo, véanla cuantas veces sea necesaria la clase. Cualquier duda, pregunta, algo que no haya quedado claro, me escriben por correo electrónico. Yo con mucho gusto se los explico y si no, pues en la clase. ¿Sí? Feliz día, chicos.